Ahora corran. En media semana iniciamos el tema del diezmo y quienes de ustedes no lo escucharon, les suplico, les recomiendo y les exhorto, no pasen por alto la oportunidad de estudiar ese tema. No creo que es importante porque hay muchos religiosos abusivos que manipulan este tema y engañan a muchos incautos. Es importante porque si usted no conoce este tema, se priva de recibir bendiciones de parte de Dios. Es fácil que usted lo baje de nuestra hoja web, ya sea en audio o en video, o si prefiere, cómprelo, pero por favor, usted debe escuchar la primera parte de este estudio. Por hoy, solo voy a retomar el bosquejo que estudiamos en media semana para darle continuidad, no voy a profundizar. Digo que en ese bosquejo vimos el origen y la justificación del diezmo en la nación hebrea. Es que cuando se va a abordar un tema, cualesquiera sean, debe empezarse por los orígenes de dicho tema, lo que da razón de que comiencen y la justificación del porqué. Luego comprobamos que el sistema funcionó porque fue el sistema financiero jamás imaginado por el hombre. Es que lo imaginó Dios, es Él quien lo diseñó. Claro que tenía que funcionar. Ahora nos corresponde estudiar este tema aplicándolo a nuestra iglesia, ver algunas connotaciones éticas y como dije en media semana, si yo no soy predicador, en su defecto estoy en sus zapatos, soy parte de esta iglesia, yo quisiera que me expliquen en términos generales cómo funcionan las cosas aquí con respecto al dinero. Me voy a sentir más cómodo. La ausencia de información con frecuencia hace que la gente se equivoque. Así es que yo me sentiría complacido que una iglesia tome la responsabilidad de intentar explicarme para que yo esté vigilante que el dinero que aporto sea usado para los fines que la Biblia estipula. Por eso y más, nuestro sermón de hoy, las finanzas en mi iglesia, parte 2. Vayan en sus Biblias hasta 2 de Timoteo, el verso que vamos a memorizar, Carlos se los dijo. 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos hasta el verso 4. ¿Sí lo tienen? 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos al verso 2, al verso 4. Ninguno que milita se refiere a ser parte de la milicia. En ese entonces, bueno, aún hoy día, todo ejército que no está organizado oficialmente por un gobierno se le llama milicia. Entonces Pablo está diciendo que ninguno que forma parte de un ejército, y en este caso el parangón, porque el ejército de Jesucristo no tiene ninguna jerarquía humana, de ahí milicia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está haciendo la referencia de que no se puede ser parte de dos ejércitos simultáneamente. Usted no puede estar al frente de dos líneas de pelea, tendrá que estar en una. Y el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, barro, unos son honrosos y otros son viles. Asegúrese entonces que si usted es un vaso, sea un vaso de honra y que esté enredado en la milicia correcta. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu Santo nos edifique esta mañana. Ellos no necesitan escuchar mis ideas. Tampoco tenemos interés en convencerles sobre sus aportaciones económicas. Mi deseo es que ellos conozcan la Biblia, Señor. Y como yo no soy buen predicador ni capaz de arengarles,
por favor, con humildad te suplico que utilices mi incapacidad y la unción de tu Espíritu sea la que ellos escuchen cuando lleguen mis palabras a su corazón. Que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Y Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aclaraciones que sí creo necesarias repetir. Primero, este tema del diezmo no tiene nada absolutamente que ver con la salvación de su alma. Nada que ver con la salvación de su alma. Usted puede ir al cielo sin nunca haber dado un tan solo 5 en las ofrendas. Tan simple como eso. Así que si usted de esas personas que están prejuiciadas, tenga tranquilidad que la salvación no necesita un tan solo centavo. Expliqué bastante eso en media semana. Segundo, este no es un estudio para pedir dinero. Una vez al año, cuando menos, es mi responsabilidad. En realidad la directiva me lo pide que lo haga cuando menos 2 veces al año. Con frecuencia yo lo olvido y lo hago apenas una vez. Me piden que dé un estudio relacionado para explicar la administración del diezmo aquí en su iglesia. Además, pues que es bíblico, ¿cómo no lo vamos a explicar? Lo que pasa es que como estudiamos verso por verso y a veces no coincide y por ello lo tomamos como un texto aislado. Estoy convencido que el desconocer esta doctrina le priva de bendiciones. No estoy mencionando que le hace caer en tropiezos, aunque también. Pero más bien me preocupa el hecho de que no conocer al respecto le priva de bendiciones. Bueno, hasta aquí lo que ya estudiamos en media semana, algunas aclaraciones. Ahora vamos a la segunda parte. Esta segunda parte la he dividido en lo que yo llamo definiciones éticas, que más bien son las preguntas frecuentes en la vivencia de ser pastor. Tal vez no son sus preguntas, pero sí son las que todos estos años con mayor recurrencia las personas me hacen. Si hay cualesquiera otras y el tiempo nos lo deja, nomás levanta su mano e intentaré responder su inquietud. La primera de ellas: oiga, pastor, ¿qué pasa si yo doy mi dinero y lo mal administran? ¿Qué sucede si hay fraude o hay abuso? Creo que esa es la razón por la que no pocos, muchos se prejuician por la manipulación de religiosos que de forma abusiva hacen cosas indebidas con el dinero para enriquecerse o para manifestar una posición socioeconómica. Pues bien, usted debe ser muy, pero muy vigilante de que la iglesia en la que usted se congrega y en donde aporta sus diezmos sea una organización que evidencie un espíritu de lucha, de administración transparente y humilde en cuanto a las finanzas. Y si usted concluye, porque le repito, debe ser vigilante, y después de usted observar, reflexionar y sacar conclusiones con fundamento, usted llega a la conclusión de que esa iglesia, y si fuera el caso esta, no tiene un espíritu de lucha para administrar de forma transparente y humilde el dinero, no lo ponga más. Es más, ni siquiera venga. Porque usted debe ser vigilante de que las cosas, y mire que dije un espíritu de lucha, no dije un espíritu perfecto. Porque quienes administramos este sistema financieramente hablando, somos hombres, somos imperfectos, cometemos errores y no estoy justificando ninguno de ellos. Solo estoy diciendo que debemos mantener un espíritu de lucha con una administración transparente
y una administración acorde al texto bíblico. Sumado a eso, recuerde, usted no da su dinero, llámele diezmo, ofrenda, aportaciones o como prefiera. Usted no da ese dinero a la iglesia. Usted se lo da a Dios. Y voy a ponerle una anécdota porque creo que se explica más fácilmente. Cuando tuve mi primer trabajo, recuerdo bien porque mi papá, cuando me gradué de bachiller, me regaló un carro. No tenía motor, pero carro al fin. Y aunque parezca gracia, para mí fue un regalo grande y también fue un esfuerzo grande para él. Él me dijo, aquí está la llave. Cuando yo fui, papá, pero no tiene, no, pues ese es tu problema, con tu sueldo comprarle motor. Y aún así fue un regalo enorme. De vez en cuando yo digo, si volviera a ver ese carro y tuviera el dinero, lo compro como un recuerdo hermoso. Pero en fin, debido a ser un carro tan viejo, más mi sueldo no daba como para comprar el mejor motor, se me quedaba a cada rato. Y recuerdo en mis primeros sueldos, mi compañero de escritorio en el trabajo, nos hicimos amigos y en una de esas veces cuando recibimos el pago yo estaba haciendo mi presupuesto y él de entrometido viendo tras mi hombro, ¿y eso que pusiste ahí qué? Pues me dijo, ¿qué? Diezmo. Ah, es que fíjate que en mi fe es aportar esto para la iglesia, para... Ay, vos sos otro de esos tundos, me dijo. Mientras los pastores se roban el pisto y andan en carros nuevos, vos mirá la carcacha que andás, dijo. Y yo solo me puse a reír. Yo creo que él no me estaba ofendiendo. En su necedad creo que él me estaba dando un consejo profundo, lleno de sabiduría. Así que solo sonreí y le dije, vos no entendés. Curiosamente, esa misma semana, al salir del culto, otra vez mi triste experiencia, se me quedó el carro. Y como cereza en el pastel, minutos más tarde, cuando el capó abierto, yo tratando de ver qué le hacía, pasó el pastor de esa iglesia en su coche nuevo. Y para colmo de gracias, bajó el vidrio, ¡adiós, hermano! Ni siquiera me dijo, ¿le puedo ayudar? Se me vino a la mente el profundo y sabio consejo de mi amigo. Pero también se me vino a la mente mis primeras lecciones bíblicas. Yo no se lo di a ese pastor, yo se lo di a mi Señor. Y yo voy a dar cuenta a Dios de mis finanzas. Dios le va a pedir cuentas a Él. Con esto no digo que los pastores no estamos obligados a dar explicaciones de nuestra vida. Todo lo contrario. Y cualquier predicador que usted le escuche decir, es mi vida privada y yo no tengo por qué decir nada, o es un ignorante o un soberbio. La Biblia dice que los que decidimos poner nuestras manos en el arado y ser pastores, nuestra vida está en vitrina. Nos debemos a ustedes al haber hecho el compromiso con Dios. Y no estoy diciendo que les voy a contar todo lo que hago, mis finanzas, detalles. Estoy diciendo una lucha permanente en transparencia de cómo se manejan las cosas. Bueno, eso con respecto a si mal administran el dinero. Así es que, hermanos, muy atentos, abran bien sus ojos. Y si ustedes piensan que aquí las cosas se están haciendo mal, que hay administración fraudulenta, que hay abusos, que hay enriquecimiento ilícito, no voy a decirle no ponga más dinero, le voy a decir no venga más. Y busque una iglesia en donde usted se cerciore que las cosas las hacen mejor. Siguiente, ¿qué es puntualmente el diezmo? Bueno, tan simple matemática como esta. El 10% de nuestro salario, los asalariados, y los que tienen negocio es el 10% de su utilidad neta. Entienda utilidad neta como la ganancia después de los gastos o de los costos de su negocio. Tan simple como eso.
Y antes de que usted vaya a decirme, ¿y no le parece que ese porcentaje es mucho? Dígaselo a Dios, yo no me inventé esto. Yo ya les expliqué los orígenes, la justificación y por qué Dios lo diseñó. Más creo que aquellos que hablan de mucho sobre el porcentaje es porque ellos cometen la aberración de hacer una comparación entre la vida espiritual y el dinero. Dije que es una aberración moral y espiritual. Usted no puede hacer una escala proporcional dinero y espiritualidad. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuánto vale su salvación? No tiene precio, ¿verdad? Entonces es ridículo que alguien diga mucho o poco. ¿Cuánto vale la restauración de sus hijos? ¿Cuánto vale que Dios le restauró del alcoholismo? Entonces, ¿por qué pregunta mucho o poco? Más creo que todo lo de mucho o poco gira alrededor de esta otra anécdota. Este buen amigo al principio de la iglesia era chica, no digo que ahora será grande, pero era menos chica. Y yo tenía un poco más de acercamiento, si no con todos, con la mayor parte, en honor al poco número de la congregación. Esto me permitía conocerles y algunos de ellos Dios me dejaba ser sus amigos. Y recuerdo a este hombre que me compartió después de haber recibido al Señor que estaba a punto de que le embargaran su taller. Su familia estaba hecho a pedazos, aunque para ser honesto dijo mis familias, porque tenía 2 hogares y un hijo en una tercera relación. Su salud, ya se imagina lo que significa para un hombre despertar en la mañana y no saber cómo se llama la mujer que está al lado, porque en lugar de decir Antonia va a decir Josefina. El estrés que eso le va a provocar, la desesperación, la angustia, el sentimiento de culpa, hijos en uno u otro sitio. Para cerrar con broche de oro sus desgracias, un alcoholismo que le estaba provocando problemas en el hígado. Ya se imaginan una descripción como la que he dado, en resumen: desorden financiero, desorden moral, desorden sexual. Como bien lo dijo, intenté quitarme la vida. No tuve valor. En esa crisis y en esa necesidad, un amigo le habló de Jesús, vino a la iglesia, se convirtió. Dios empezó a restaurar su vida y no es de sorprender. Todos nosotros sabemos cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios empieza paso a paso a restaurar su vida y así sucedió. Con el correr de los meses, ya no botaba el dinero poco que le quedaba en borracheras o en relaciones ilícitas. De hecho, su esposa y sus hijos decidieron darle otra oportunidad, que volviera a casa, cuando vieron que él estaba buscando al Señor de corazón. Su hermano le ofreció un poco de dinero para recapitalizar el negocio, porque su hermano de toda la vida lo amaba, vio que ahora era un hombre distinto, que estaba luchando. Su alcoholismo desapareció, su salud empezó a mejorar y de pronto, para que trabajara a sus clientes, había que hacer línea, porque era tan bueno en su trabajo que los clientes estaban satisfechos, habían perdido fe en él por su alcoholismo y su irresponsabilidad, pero ahora todos estaban complacidos. Y ese fue el detalle. Cuando él comenzó, él me preguntó después de un culto: Carlos, explíqueme lo del diezmo. Y ya yo le dije: bueno, está fácil, me dijo. Sí, está fácil. Ahora que ya su negocio era próspero, de hecho ya había abierto otro taller más, ya no podía venir a todos los cultos, porque ya era un hombre importante, ya era un hombre de negocios.
ya no podía seguir con el ministerio que Dios le había dado, porque hay que cuidar la casa, hay que cuidar esto, los terrenos, los coches, las inversiones. Con el correr de los meses, menos cultos, y en una de esas tantas, para mí, y lo digo sin incomodidad, pero es la historia de 20 años, o de la Biblia. Ya no es extraño ver hombres que cuando prosperan, Dios está en último lugar. Hombres y mujeres. Eso es lo común. En ese momento él se acercó a mí después de un culto y me dijo, mire, necesito otra vez que hagamos cálculos, me dijo. ¿De qué está hablando hoy? Es que yo siento que ya el 10% es mucho, me dijo. Pero ¿y por qué no me dijo eso antes? Es que antes era poquito, me dijo. Pero hoy ya es mucho. Bueno, ese es su problema delante de Dios. Todo nace en el sentimiento egoísta. Bien dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lejos de tener un corazón lleno de gratitud, porque yo podría ser tan necio como él y empezar a valorar las cosas. Digo necio porque ¿a quién se le ocurre ponderar esto? Pero como a los necios se les ocurre, entonces yo le pregunto, ¿cuánto cuesta que su mujer le haya vuelto a dar una oportunidad? ¿Cuánto cuesta que sus hijos, que uno de ellos intentó golpearlo, ahora lo besa cada vez que lo ve? ¿Cuánto cuesta el problema que tenía en el hígado y que visitó todos los programas habidos y por haber y todos los médicos y su hígado cada vez iba de mal en peor? Ah, pero ahora le parece mucho. Y al fin de cuentas, no me lo reclame a mí, yo no he escrito esto. Si usted tuviera un corazón agradecido y estudiara esto con conciencia, un hombre o una mujer sensata no pensaría esto es mucho, pensaría, Señor, gracias por lo que me has dado y porque ahora puedo aportar para que más programas de evangelismo hayan, para que más ministerios sean subsidiados. Eso es lo que pensaría una persona agradecida. No una persona egoísta. ¿Saben hasta cuándo él mostró un cambio? Hasta que su hermano que le recapitalizó cayó en el alcoholismo. Entonces volvió a Dios. Entonces volvió a sus principios. Y qué bueno que ya vamos a encontrar un verso que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero qué triste que sea la necedad la que a algunos nos corona. Bueno, tercero, ¿y qué si yo lo doy a otra organización, pastor, en lugar de darlo a esta iglesia? Se lo voy a explicar con una ilustración, burda quizá, pero si Pablo compara con el ejército, olvido cuál es el otro que compara la Biblia como palabra, bueno, Jesús mismo, pan de vida. Entonces no estoy tan con una ilustración burda. El punto es este. Yo siempre he creído que las iglesias son como restaurantes. Y que esto es un restaurante en donde usted y yo venimos por comida espiritual. Los acomodadores son meseros. Los que estamos aquí al frente somos cocineros. Siempre la comida es la misma. Pollo es pollo en un hotel 5 estrellas como en el chalet de la esquina. La diferencia es cómo lo preparan, claro está. Si usted va al hotel, le preguntan si usted quiere fettuccine. Si usted va al chalet de la esquina, le preguntan que si quiere macarrones en salsa. Y los medios finos dicen, no, yo prefiero fideos. Pero la misma comida. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace el servicio, la manera en cómo se preparan esos macarrones, la salsa, la sazón, el lugar. Por supuesto que eso hace diferencia. Así es que hagamos lo siguiente.
Vayan después de este culto a comer al Pollo Campero, pero paguen en el Biggest. ¿De acuerdo? Vayan al Pollo Campero y paguen en el Biggest. Lo primero es que me estarán diciendo, ¿cómo se le ocurre, pastor? Ni siquiera nos van a dar de comer. Bueno, pues si esto es un restaurante en donde usted viene a alimentarse, ¿cómo se le ocurre preguntar que va a dar sus diezmos a otra organización? ¿Sabe por qué hacen esas preguntas? Les voy a dar algunas probables respuestas. Es que no sé si lo maladministran. Entonces, ¿para qué viene? Imagínese si yo supiera que en ese restaurante, en la cocina, están colocando comida adulterada. Debo ser un necio para volver a comer ahí. Si usted piensa que este es un restaurante en donde hay una administración fraudulenta y que como usted no confía en cómo se administra el dinero, pues entonces no lo da, es incongruente, es absurdo que usted venga. Otros dicen, no, es que mire, aquí no lo necesitan y allá en X sitio sí lo necesitan. ¿Y usted cómo sabe? Es que aquí se ve grande, aquí se ven los ventiladores. Entre más grande es el sistema, más cuesta sostenerlo. ¿De dónde ha sacado que no se necesita? Bueno, tal vez por su culpa, pastor, porque nunca nos dice qué se necesita. Es que el púlpito no es para estarles diciendo cada semana lo que se necesita. El púlpito es para instruir la Biblia. Para eso hay una junta directiva que tiene que administrar esto y las necesidades. Y una o dos veces al año dar explicaciones, o cuando se llega a una situación extrema, entonces pedir algún tipo de ayuda. El hecho que usted piense que no se necesita, no es que no se necesita. Por otro lado, quienes dicen eso son también aquellos que les gusta que se haga con su dinero lo que ellos pueden ver o pueden controlar. Y si ese es el caso, ponga su propia iglesia. Porque usted y yo damos el diezmo al Señor. Suele suceder con personas que tienen cierta solvencia, y lo he visto en 20 años. Llegan a la prosperidad, tienen suficiente como para mantener a veces 1 o 2 ministerios. Entonces, quieren que sus diezmos vayan ahí. Y cuidado y no se les permite. Si ese es el caso, ese es otro de sus negocios, ¿no? Usted no se lo está dando a Dios, entonces usted lo está dando a su negocio. No, pastor, mi ministerio, igual lo ve usted. Usted lo ve, le dice mi ministerio, pero por eso usted aporta ahí, porque quiere que su ministerio se vea bien. Quiere que su ministerio esté solvente. Quiere que los que están en su ministerio se vean complacidos por el recurso económico. Ponga en una esquina un título que diga iglesia y manténgala. Tan simple como eso. Porque usted solo o solita se está engañando. Y sé que algunos se están preguntando, pastor, ¿y es que acaso ha sucedido? ¿Es que acaso? Como no se imagina. Y nunca he dicho una sola palabra. ¿Pero y por qué no he dicho una sola palabra? Porque esto es entre usted y Dios. Mi deber es decirle desde el púlpito el grave error en el que usted está. Al usted no dar los diezmos a la iglesia en donde se congrega y usted administrar el dinero a su antojo, usted no está dando un diezmo. Usted está manipulando y controlando. Y surge más entre más se tiene. Al punto que como más se tiene,
hay personas que creen que por su posición financiera las iglesias les deben rendir cuentas, pleitesía, que se deben hacer las cosas como ellos dicen. Y si no se hacen como ellos dicen, pues ya no doy mi dinero. No es que aquí no lo necesitemos, pero escúchenme los adinerados. Aquí no hay, solo en la radio. Pero escúchenme los adinerados o las adineradas. Si yo creo que la iglesia de Cristo está fundada en su dinero, todo esto es una gran mentira. Yo creo que la iglesia de Cristo está fundada en Cristo, no en su dinero. Entonces, si usted no quiere dar su dinero porque no confía en esta congregación, bien hace. Pero désela a otra y sea fiel y no un controlador. Conozca lo que la palabra del Señor dice. Es simple y sencillamente esto de si lo doy a otra organización, otra forma más de manipular y de creer que se puede hacer lo que se quiere porque se tiene el dinero. Y hay mentes tan poco sanas que llegan a creer que si ellos dejan de aportar, ese ministerio o esa iglesia desaparece. Usted nunca se fijó que el Señor Jesucristo no llamó millonarios para ser apóstoles. No se ha preguntado por qué. Es más, ¿no se ha fijado que el Evangelio dice que hubo 3 millonarios que se acercaron a Él, que querían ser sus discípulos y que Jesús no se los dejó? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, entonces ahora usted puede sacar la conclusión bíblica. Y creo que es más fácil entenderlo con respecto a Malaquías capítulo 3. Vayan por favor a Malaquías capítulo 3. Está en el Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo. Malaquías, fácil hallarlo antes de Mateo. Pasa que algunos no lo quieren hallar. Malaquías capítulo 3, ¿lo tienen? Vamos desde el verso 7. ¿Listos todos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Paren, voy a parafrasear esto. Dios les está reprochando su descuido espiritual a través del profeta. Les dice, pero vuélvanse y Dios se volverá a vosotros. Y ellos con toda desfachatez, como sinvergüenza, dicen, ¿y qué hemos hecho de mal? Entonces les dice el profeta, en nombre de Dios, en verso 8, ¿robará hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Preguntan todavía. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y por favor nadie vaya a salir de este culto diciendo, oiga lo que el predicador ese dijo, maldito. Yo no le he dicho eso. Pero se lo voy a volver a leer. Malditos sois con maldición. La Biblia lo dice, que es muy diferente. Y el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabunde. Y hay un poco más. Bueno, yo creo que ahí se explica suficientemente bien cualesquiera de esas preguntas. Si hubieran más, tengo que ir a la justificación para nuestra iglesia. Y qué barbaridad, cuando se trata de estos temas el tiempo nunca alcanza. Y de todos modos veo a algunos de ustedes un tanto enfadados. ¿Por qué no habla de la gracia de Dios, pastor? Es que por desgracia, bueno, sigo. Justificación para su iglesia. Somos un poco más, poco menos de 2,000 personas adultas, sin incluir los niños de capilla infantil que están en aquellos edificios, sin incluir los jóvenes que están en ese otro edificio. Así es que yo no soy muy amigo de decir cuántos somos finalmente, pero baste con eso. 2,000 adultos, más esos, más todos los que están
en las iglesias filiales. Y menciono las iglesias filiales porque algunos de sus pastores y gastos de sus edificaciones las tiene que pagar la iglesia central, porque aunque sus congregaciones están creciendo, gracias al Señor, son comunidades extremadamente pobres que no son capaces de pagar a sus pastores, y nosotros consideramos un privilegio que la iglesia central sostenga a esos pastores como nuestros misioneros. Somos aprobados por el gobierno de esta república desde 1994, aunque eso no es un gran lujo, pero es bueno que lo sepan. Y por supuesto pagamos todos los impuestos que la ley exige y enviamos toda la documentación que el Ministerio de Hacienda nos ordena, incluyendo mes a mes el reporte de aquellos de ustedes que dan sus diezmos. Llevamos contabilidad formal con auditor externo y todos los requerimientos de la ley, aun cuando la ley no nos exige contabilidad formal. Lo hacemos porque creemos que es mayor respaldo y mayor auxilio y bendición para nuestra administración hacerlo de esa forma. Hay transparencia, hay mayor tranquilidad. Somos una iglesia totalmente independiente de cualquier otra iglesia. Sé que de vez en cuando algunos se confunden o nosotros los confundimos porque suelen ver extranjeros. Calvary Chapel o cualesquiera otras iglesias que tengan amistad con nosotros no son legalmente parte nuestra o nosotros parte de ellos. Son iglesias hermanas mayores en cuanto a edad, en cuanto a recursos, sin duda también en cuanto a madurez espiritual. Dios nos ha permitido amistad con estas iglesias y de la misma forma que nosotros como iglesia hermana mayor apoyamos a nuestras filiales, ellos deciden apoyarnos en algunos ministerios que luego les voy a explicar. Pero ellos pueden dejar de venir mañana, como sucedió con Pottersfield. Dijo, ya no estamos más en El Salvador. Ellos apoyaban el orfanato y sufrimos tremenda carga financiera con el orfanato, porque ellos no tenían ninguna dependencia legal. Todo esto es administración absolutamente independiente. Otros nos confunden con alguna afiliación a iglesias locales en el país. Yo soy de apellido Bautista, punto, más nada. No estamos afiliados a ninguna iglesia bautista. No digo que eso no sería un honor, como no digo que no sería un honor afiliarnos a una pentecostal o a una de asambleas. Solo digo que no estamos afiliados. Tan simple como eso, y que somos totalmente independientes. Por supuesto que hay algunas actividades, y cito uno de los ejemplos. Los niños, les damos comida, un poco de ropa creo, educación, y son cerca de 1000 niños en 3 iglesias filiales, en La Angostura, en Santiago de María y en Zacatecoluca. Y estos casi 1000 niños reciben eso a diario. Como iglesia central no podemos sostener eso. Lo que sucede es que Compasión Internacional es una ONG evangélica. Ellos tienen su propia reglamentación política. Ellos dan el dinero, nosotros damos el recurso humano. Hay una alianza estratégica en donde nos ponemos de acuerdo, firmamos un contrato y ambos tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué sucede si Compasión Internacional dice, Carlos, lo siento, ya no vamos a trabajar con esta iglesia? Entonces nosotros no podemos sostener a esos 1000 niños. Eso es las ayudas así aparte o exclusivas. Ellos tienen sus propios auditores, ellos mandan y hacen su propia contraloría. Creo que otro ejemplo puntual sería la radio, nuestra radio en AM. Para que se hagan una idea, solo en energía eléctrica ese transmisor gasta de $1,500 a $1,800 al mes, solo en consumo, que cada vez que yo veo ese equipo me da susto porque digo,
¿Cómo podemos cambiar esta tecnología y que no nos cueste tanto dinero? Bueno, si no recibiéramos ayuda de alguna iglesia, probablemente ese tipo de ministerios no podríamos seguirlos llevando. La administración, hay una junta directiva, es un grupo colegiado de 13 personas que se eligen democráticamente cada 2 años entre el liderazgo de la iglesia. Esta junta directiva son la autoridad máxima en cuanto a dinero en esta iglesia. Nada sucede si ellos no lo han aprobado en el presupuesto anual. Cierto que yo soy el representante legal y el responsable de ejecutar dicho presupuesto, pero mes a mes hay una sesión en donde yo rindo cuentas a ellos, en donde si hay necesidad de cambiar partidas presupuestarias, pido refuerzos o cualesquiera tipo de cosas. Ellos de forma colegiada son los contralores de todo lo que es administración financiera. Surge que hay que comprar algún carro para cualquier actividad, no sucede si ellos no lo autorizan, algún edificio que hay que cambiar, cosas que suben allá de los gastos de mantenimiento mensual, son ellos los responsables en forma colegiada de dar la decisión. Espiritualmente, la directriz es únicamente sobre este servidor. Como pastor soy el responsable en las decisiones espirituales que se predica, cómo se llevan los ministerios y ese tipo de cosas, en donde si usted quiere culpar a alguien de las decisiones espirituales, bien hace en culparme a mí en primera instancia. En las finanzas, si quiere, cúlpeme a mí en primera instancia y después a los 12 directivos que me acompañan. Somos cerca de 65 empleados en planillas, los que trabajamos tiempo completo en la iglesia, pero servidores son un poco más de 200. Esos otros 140 y algo sirven en voluntariado, ad honorem, ellos no reciben un sueldo por eso. Y si me pregunta que por qué lo hacen, es porque aman al Señor, tan simple como ello, y es un privilegio hacerlo. De hecho, yo fui pastor de esta iglesia 10 años sin recibir pago. Yo me dediqué a mi ingeniería los primeros 10 años. Cuando la iglesia creció y ya no podía estar en ambos, fue cuando la iglesia, los directivos de ese entonces me pidieron: pastor, si usted se queda acá, esto caminará un poco mejor, ya son muchas cosas, el control se está perdiendo. Bueno, las instalaciones que deben mantenerse, para que ustedes hagan una especie de comparación. Este local, el de la iglesia central, ocupa una manzana, son 10.000 metros eso, ¿verdad? ¿Una manzana es igual a 10.000 metros? ¿O 10.000 varas? ¿Cómo es? 10.000 varas es una manzana. Entonces, esta propiedad es un poquito más de 10.000 varas cuadradas. Tenemos, además de estas 10.000 varas cuadradas, 3 manzanas y media de la propiedad en el orfanato en San Martín. Además, las varias iglesias filiales, yo creo que si sumo, resultarían cerca de 6 manzanas en cuanto a edificación, que son parte de su iglesia. Así es que la mayor parte de casas, promedio, anda como por 200, 300 varas cuadradas, ¿verdad, hermano Héctor? La mayor parte de sus casas, algunas mucho más, pero en su mayoría, en promedio, 300 varas cuadradas. Esto es 60.000 varas cuadradas. Entonces, saque cuánto cuesta mantener su casa y multiplíquelo en regla de 3 para que saque los costos de mantener esta casa. Y eso le va a permitir a usted una reflexión si usted debe dar sus diezmos o no debe darlos, si usted debe ser fiel en eso o no. Sumado, departamentos, el orfanato, que ya les dije, sufrimos mucho cuando Porresfield salió, hoy apenas logramos salir. Las iglesias filiales, el colegio con 600 niños estudiando, la radioestación y qué sé yo cuántos departamentos más, porque se me olvidan. Después de esa información general, yo pienso que usted ya no necesita estar prejuiciado. Usted puede sacar sus propios juicios, primero en base a la Biblia, que estudiamos en media semana, y hoy en base a datos generales que les he dado, pero quiero terminar con algo un tanto distinto. Tengo aquí un cuadro que saqué ahorita de mi oficina, está hace un poco más de 15 años en mi poder, lo escribió hermana Esmeralda. Ella escribe poemas
Y cuando Carlitos tenía, no sé si 3 o 5 años, me escribió esto, se lo escribió a ellos. En su oportunidad creo leer el de Bani, se los escribió a ellos, pero me los dio a mí. Entonces yo me apoderé de ellos y los puse en cuadro desde entonces y es mi oración casi diaria. Leeré nada más los párrafos que son de ayuda para cerrar este estudio. Dice, niño color de miel, en tu tierno corazón ya se vislumbra Jesús. Lo veo sobre tu piel. Niño de mis amores, tú serás predicador. Te tocará cargar las redes como lo hace el pescador. Serás ganador de almas igual que nuestro Señor. Serán bellos esos días de estudio y de predicación. Mas como hoy solo eres un niño, dedícate a jugar. Hay un hermoso sueño que pronto tendrás que realizar. Y hay un poco más. Cuando ella la escribió, por supuesto, mi corazón se quebró y yo le dije, hermana Esmeralda, yo quiero tomar este poema como una profecía y nada me llenaría más que esto. Entonces los puse en cuadro, los pegué en la oficina, les conté a mis hijos, ellos saben que es mi oración. Por supuesto, yo sé que el llamado al ministerio no es de mi parte, eso solo es del Espíritu Santo. Corrieron los meses, los años, sé de sus talentos y llegó el momento en donde Carlos estaba por graduarse del colegio. Entonces él me preguntó, papá, ¿qué has pensado? Bueno, ahora es mi turno de preguntarte, ¿qué has pensado? Y yo sé del poema, me dijo. Bueno, si Dios te ha llamado a predicar, mira, no me presiones, dijo, no es mi tiempo. Lo voy a hacer algún día, pero no es mi tiempo. Entonces, pasamos unos días y luego volví a preguntar, bueno, ¿y cuándo es tu tiempo? Pues, te estoy diciendo que no es mi tiempo, dijo. Y claro, yo no puedo presionar en eso. Así es que yo le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? Es que mira, te voy a decir la verdad. Yo quiero trabajar en algo que me dé dinero, me dijo. Y esto de ser pastor me va a tocar vivir igual que vos de acabado. Yo sonreí y lo entendí con todo el corazón porque fue mi mismo conflicto a su edad. Yo también quería hacer dinero. Yo también quería desarrollar mi ingeniería. Así es que le dije, mira, ¿por qué no hacemos esto? Vendamos la casa. Y esto nos va a dejar un poco de capital. Aprendí un poquito, le dije. Y vos ya sabés, ya hice eso varias veces. Y como no consume gran cantidad de tiempo, ya que te gusta la arquitectura, pues a lo mejor va a ser tu negocio y con la arquitectura pagas tu ministerio. Me gusta, dijo, vendámosla. La vendimos, empezamos a buscar terreno, empezamos a construir. Por si alguna vez alguien le dice, mire, construye casa, ahora sabe el cuento completo. Mientras hacía eso fue hace 12, 14 meses, apareció mi amigo de Fort Lauderdale, Chet, y él fue el que habló con mi hijo para ir a prepararse como predicador. No fui yo. Yo no le comenté esto a Chet, mi inglés no llegaba hasta ahí como para hablar de un poema y este tipo de cosas. Me sorprendió cuando mi hijo me dijo, papá, me voy. ¿Estás seguro? Sí, me voy. ¿Y qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con el negocio? Cuando regrese hablamos. ¿Cómo yo iba a decir no si es oración desde hace 18 años? Cuando regresó, el ministerio pidió que se quedara con ellos más tiempo y en una de esas tantas veces yo le pregunto, mira, ¿y cuándo me vas a acompañar a la construcción? ¿Cuándo vamos a retomar esto? Entonces él sonriendo me dijo, papá, yo predicar quiero, me dijo. Pero ¿y el dinero? No lo necesito. Y yo sé que los más adultos han de estar pensando igual que yo, pues sí, como sos joven decís que no lo necesitas. Pero él dijo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Por él es que lo aprendí de memoria. Y él no sabe que esto pasó hasta ahora. Cuando él me dijo eso, el Señor me dijo esto a mí.
Carlos, después de 20 años de estar en el ministerio, seguí siendo tan tonto. ¿No te has dado cuenta que yo no necesito tu dinero ni tus intentos de hacer negocios para enamorar a tu hijo para que me sirva? Tú quisiste enamorar a tu hijo para que me sirviera y nunca lo conseguiste. Yo lo enamoré de la noche a la mañana, me dijo, porque yo no necesito tu dinero, sumado que ni lo tenés. Y ese mensaje que el Señor me dio a mí es el que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Que no se les ocurra nunca la necedad de que Dios necesita su dinero. Que Dios necesita sus diezmos. Mi Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. La iglesia sí lo necesita. Y si quiere quedar bien conmigo, pues también cuénteme. Pero si quiere quedar bien delante de Dios, no se le olvide que hay un pasaje en donde la que más dio delante de nuestro Señor Jesucristo fue la viuda, que no dio prácticamente nada, pero entregó su corazón. Allá usted lo que usted quiere darle al Señor. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos ministra, y si hay alguien, si Jesús, por favor tóquele. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Sé que esto ha sido para los cristianos, pero si usted nunca antes abrió su corazón a Jesús, abra su corazón a Cristo. Ponga su fe en Él. No es de dinero, es fe. Y si alguien quiere venir a Jesús donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano y recibe a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. Muchas gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en Navidad, 5 o 7.